En Colombia hay algo que parece imposible de romper: la división. Derecha contra izquierda, gobierno contra oposición, petrista contra antipetrista. Pero lo más inquietante es que esta pelea no empezó hoy, ni hace 10 años, ni siquiera hace 50. La verdad es mucho más incómoda. Colombia lleva más de 200 años peleando consigo misma. Y todo empezó con algo que casi nadie menciona. ¿Te lo imaginas? El regionalismo. Pero para poder entender por qué Colombia hoy está tan polarizada, tenemos que retroceder 2 siglos, a una época donde ni siquiera el país sabía qué tipo de nación quería ser. Porque antes de izquierda y derecha, antes de los debates en redes sociales, Colombia ya estaba dividida en dos. Y esa división terminaría marcando toda nuestra historia política. Cuando Colombia nació como república en el siglo XIX, en realidad no era un país verdaderamente unido. Era más bien un conjunto de regiones separadas entre sí. La costa Caribe tenía su propia dinámica económica. Antioquia desarrollaba su propio modelo comercial. El Cauca tenía enorme poder político. Y el interior andino estaba lleno de ciudades que competían entre sí. En un país sin carreteras, sin comunicaciones rápidas y con enormes distancias geográficas, cada región terminó construyendo su propia visión de país. Eso creó algo que marcaría profundamente la política colombiana: el regionalismo. Y muy pronto ese regionalismo se convertiría en algo mucho más grande: un conflicto político. La gran discusión del siglo XIX era simple, pero explosiva. ¿Quién debía tener el poder? ¿Las regiones o el gobierno central? De un lado estaban quienes querían un país federal, donde cada región tuviera su propia autonomía. Del otro lado estaban quienes defendían un país centralizado, con un gobierno fuerte desde Bogotá. Esa discusión no tardó en dividir la política colombiana, y de ese choque ideológico nacen los dos partidos que dominarían el país durante generaciones: el Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador Colombiano. Y es que a mediados del siglo XIX, la política colombiana ya estaba completamente organizada alrededor de estos dos partidos. El Partido Liberal Colombiano defendía ideas como más libertades individuales, mayor autonomía regional y una separación entre iglesia y Estado. Mientras tanto, el Partido Conservador Colombiano defendía algo muy distinto: un Estado central fuerte, una relación cercana con la iglesia y un modelo de sociedad más tradicional. Eran dos formas completamente distintas de imaginar el país. Y muy pronto esa rivalidad política comenzaría a volverse violenta. Durante el siglo XIX, Colombia vivió múltiples guerras civiles: liberales contra conservadores, regiones contra el poder central. Pero una guerra marcaría al país más que cualquier otra: la Guerra de los 1000 días. Entre 1899 y 1902, el país entró en uno de los conflictos más devastadores de su historia. Decenas de miles de muertos, una economía destruida, un país completamente agotado. Pero incluso después de esa guerra, la división política nunca desapareció. Durante décadas en Colombia, ser liberal o conservador no era solo una opinión política,
era casi una identidad familiar. En muchos pueblos del país, la afiliación política se heredaba. Familias liberales, familias conservadoras, generaciones enteras crecían con una lealtad política definida desde el nacimiento. Y esa rivalidad, con el tiempo, volvería a explotar. En 1948, el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán sacudió al país. Su muerte desencadenó disturbios masivos en Bogotá y en otras ciudades. Pero lo que vino después fue mucho peor. Un periodo de violencia política, conocido simplemente como la violencia. Durante más de una década, liberales y conservadores se enfrentaron en el campo colombiano. Fue uno de los periodos más sangrientos de nuestra historia. Y para detener ese ciclo de violencia, los dos partidos tomaron una decisión histórica. Firmaron un acuerdo para compartir el poder político. Ese acuerdo se llamó el Frente Nacional. Durante 16 años, liberales y conservadores se alternaron la presidencia. La idea era estabilizar el país y en parte lo lograron. Pero el sistema también dejó por fuera a muchos sectores políticos y nuevas tensiones comenzaron a surgir. Hoy, Colombia ya no está dividida entre liberales y conservadores como antes, pero la lógica de los bandos sigue viva. La polarización ahora gira alrededor de otro eje: derecha contra izquierda, gobierno contra oposición. En los últimos años, figuras como Gustavo Petro se han convertido en símbolos de ese nuevo tipo de confrontación política. Las redes sociales amplifican cada discusión. Cada debate se convierte en una batalla y muchas veces parece que el país sigue atrapado en la misma lógica de siempre. Tal vez la polarización que vemos hoy no es algo completamente nuevo. Tal vez es simplemente la versión moderna de una historia que empezó hace más de 200 años. Una historia de regiones enfrentadas, de proyectos de país opuestos, de bandos que compiten por el poder. Y la pregunta entonces es inevitable. Si Colombia ha estado dividida durante 2 siglos, ¿alguna vez hemos sido realmente un país unido?